Este debate epistemológico nos plantea la cuestión de cómo abordar la psicología, ¿sí?, como ciencia, ¿sí?, o qué es lo que sucede cuando tratamos de intentar abordar la psicología. Si bien esta materia es una materia que se llama psicología laboral, entonces va a trabajar cuestiones de cómo la psicología, ¿sí?, se aplica, cómo se utiliza, cómo sirve como herramienta o brinda herramientas para tratar de poder recortar el fenómeno de lo que es el trabajo. Y el trabajo no solo implica al sujeto, sino que implica también a las organizaciones de las que forman parte los sujetos. Ustedes como técnicos, lo que van a hacer es, en su labor, digamos, van a trabajar obviamente con personas y van a trabajar probablemente con organizaciones, mayores, menores, pero van a trabajar con organizaciones. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer desde la psicología es tratar de ir situando, ¿sí?, qué herramientas les puede dar esta materia, digamos, a ustedes para trabajar con otras personas y en determinadas organizaciones. Pero para eso, como les decía, tenemos que introducirnos, porque yo sé que no todos conocen qué es la psicología, o no sé si tienen ideas previas acerca de lo que es la psicología. Entonces me parece que primero lo que tenemos que hacer es una introducción a lo que es la psicología. Por eso les había dado, como les digo, este texto que habla un poco de cuál es su situación epistemológica, ¿sí? Ya al comienzo tenemos un problema, ¿no? Al comienzo de la definición de lo que es psicología tenemos un problema, ¿por qué? Porque cuando tratamos de definirla tenemos una serie de objetos que aparecen, ¿sí?, como objetos de estudio de la psicología, que, bueno, estos objetos de estudio nos pueden desorientar un poco, porque podemos pensar, bueno, pero ¿qué estudia? ¿El alma? ¿Estudia, no sé, los procesos mentales? ¿Estudia la conducta? ¿Qué estudia la psicología? O sea, bien. Entonces, desde ahí ya tenemos planteado, digamos, el problema que no es un problema antiguo, es un problema actual de la psicología, ¿sí? Es un problema actual porque nosotros, también es un problema que tiene que ver un poco con cómo concebimos nosotros una ciencia, ¿sí? ¿Cuál es la idea, cuál es el marco epistemológico que nosotros tenemos desde casi nuestro sentido común, o desde lo que nos han enseñado, por ejemplo, en los estudios anteriores, en la secundaria, de cuál es, qué es una ciencia, ¿no? O cómo se define una ciencia. Por eso, a ver, el marco epistemológico es importante para poder situar a la psicología y no decir, bueno, entonces al final esto no se pone ninguno de acuerdo, uno estudia una cosa, otro estudia otra. Bueno, no. Tiene que ver también con cómo se entiende una ciencia. Y la psicología, en la historia, digamos, en su recorrido histórico, lo que nos va a mostrar es por qué, que es ese otro texto que yo les di también de Scaglia, ¿no?, de Héctor Scaglia, que habla del surgimiento de la psicología, de los antecedentes de la psicología. A ver, están preguntando, perdón, todos escuchan, ¿no? Sí, se te recorta un poco, Fer, pero sí. ¿Ah, se recorta? Sí, un poquito. Bueno, cualquier cosa me frenan, hablan así, como habló Fernando. Yo escucho bien. Bueno. Retomo un poquito. A ver, yo les decía, bueno, tenemos un problema, ¿sí?, con la psicología, ¿sí?, que es de los diversos objetos de estudio, y del marco epistemológico desde el cual se parte. Lo que plantea en un comienzo, lo que plantea en un comienzo el autor, ¿sí?, es que hay una cuestión con el objeto, porque primero no hay un acuerdo, ¿sí?, acerca del recorte del objeto, y además
una cuestión extra que también les preguntaba a ustedes, en una de las actividades que les había dado, es esta, de cómo se define un objeto de estudio, ¿sí? ¿Cómo se define? No es yo voy a estudiar... por favor, silencien los micrófonos, no sé quién tiene abiertos los micrófonos, silencienlos porque se escucha un ruido, se cola un ruido. ¿Sí? Ahí está. Gracias. Bueno, les decía, esta cuestión del objeto, ¿cómo se arma un objeto de estudio? ¿Cómo se constituye? ¿Sí? No podemos señalar un objeto en el mundo y decir, bueno, voy a estudiar al hombre, o voy a estudiar a tal cosa, a la conciencia, voy a estudiar... Digo, depende, por eso les hablaba de un objeto de estudio, o de un objeto empírico y de un objeto epistemológico. ¿Sí? El objeto epistemológico es un objeto que no es un objeto que se pueda ubicar o recortar del mundo fácilmente, sino que tiene que ser definido. ¿Sí? Teóricamente tiene que ser definido ese objeto. Eso es lo que sucede, en psicología pasa eso. ¿Sí? Por ahí el objeto de estudio o el objeto empírico es el mismo, que es el hombre, ¿sí? Estudiamos el hombre, o si quieren, el comportamiento humano, ¿sí? Pero tenemos que definir, ¿sí? Cómo entendemos el comportamiento humano, ¿sí? Eso sería la definición o el objeto epistemológico, ¿sí? Definir, a ver, cómo entendemos este objeto. ¿Sí? Porque no es lo mismo decir, bueno, voy a estudiar el comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento? Y una psicología te puede decir, bueno, el comportamiento son los hechos observables de una persona, ¿sí? Solo lo observable de la persona, lo que yo veo, o sea, cómo reacciona a ciertos estímulos. Eso podría ser una idea de lo que es el comportamiento. Pero otra psicología, sí, otra psicología puede agarrar y decir, bueno, no, pero el comportamiento del hombre no depende únicamente de los estímulos. El comportamiento del hombre depende de cómo vea la situación en general, global, de qué idea se forme de las cosas, ¿entiendes? Son como formas distintas de entender un objeto, ¿sí? Un objeto de estudio que puede ser el comportamiento humano. Quiero saber si se entiende eso, o si alguien no lo entendió. No tengan vergüenza. Bueno, esto igual lo vamos a reforzar y lo vamos a seguir entendiendo en la medida en que nos vayamos metiendo con la historia de la psicología y con los sistemas psicológicos, ¿sí? Cuando hablo de sistemas psicológicos no hay una psicología, sino que hay distintas psicologías, ¿sí? Que se van dando, que se van armando, se van construyendo. Ahora, lo que yo les daba como segundo texto, ¿no? El segundo texto que yo les daba es un texto que nos va a remontar a los antecedentes de la psicología. ¿Por qué se habla de antecedentes? Porque estamos hablando de la psicología, y si hablamos de la psicología hablamos de como recorte como una ciencia, ¿sí? Los antecedentes vendrían a ser, como les había dicho en el resumen que les mandé, cómo los temas o los problemas u objetos parecidos a los de la psicología son abordados desde otro tipo de conocimiento, desde otras cosmovisiones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la psicología, con sus temas de estudio, no aparece, digamos, no aparece en el siglo XIX, ¿sí? A ver, aparece antes hay preocupaciones por temas que tienen que ver con temas que podríamos decir que son parecidos a los de la psicología o de la psicología, ¿sí? Entonces, por eso hay un recorrido, ¿sí? Posterior, ¿sí? Que comienza en la antigua Grecia, cuando los filósofos comienzan a hablar se preocupan, digamos, del cosmos, ¿sí? Se preocupan de todo lo que existe, digamos, y entre eso ubican al hombre, ¿sí? Ubican al hombre como
parte del cosmos, ¿sí? Y como una parte del cosmos que tiene una característica, que es que está dotado de razón. O sea, que el hombre razona, ¿sí? Una piedra no razona, ¿sí? Una nube no razona. El hombre es parte de los animales, no razonan. El hombre es parte de ese cosmos que integra todo lo que existe, pero la diferencia que tiene con el resto del cosmos es que tiene razón, está dotado de razón. Eso ya nos habla de los antecedentes desde la filosofía, de cómo se entendía al hombre en ese momento, ¿sí? Cuando el autor habla de cosmovisiones, está hablando de formas de ver el mundo, ¿sí? La forma de entender el mundo. Entonces, en la antigua Grecia vamos a tener una concepción de hombre, ¿sí? Que tiene que ver con esa cosmovisión que tenían los griegos, y por lo tanto tiene que ver también con una forma de estudiar eso, o de conocer, ¿sí? Después nos vamos a encontrar con la era cristiana, si se quiere, en donde también hay otra forma de entender el mundo, y por lo tanto también un conocimiento, se va a entender al hombre, se va a conceptualizar al hombre, pero desde otro punto de vista, y después comenzamos con la modernidad, ¿no? En la modernidad ahí empieza a forjarse, empieza a aparecer algo de lo que nosotros después vamos a entender como ciencia en la actualidad, ¿sí? Y con una concepción también distinta del hombre. Si vamos a los filósofos griegos, ¿sí? A mí no me interesa que sepan las teorías de Platón, de Aristóteles, que menciona ahí. Digo, el tema de estudio, lo que les interesaba ahí a los griegos, si se quiere, el antecedente, de donde sale el nombre psicología, ¿sí? Es de lo que, del término alma, ¿sí? Que el término alma se escribe psique, ¿sí? De ahí viene psicología, ¿sí? Que es como un conocimiento del alma, ¿sí? Pero estamos hablando de los griegos, ¿sí? Estamos hablando de los filósofos griegos. Los filósofos griegos, por ejemplo, para entender o para trabajar temas de la psicología, que no existía en ese momento, ¿sí? Pero a ellos, ¿qué les interesaba? Bueno, les interesaba la cuestión del espíritu y de la materia, ¿sí? El espíritu y la materia eran temas que trataban de pensar esos filósofos. Ahora, ¿cómo lo trataban de hacer? Y lo hacían, y ahí lo dice el autor, de forma especulativa. ¿Qué es de forma especulativa? Es que ellos se ponían a pensar acerca del alma, ¿sí? Y elaboraban distintas teorías sobre el alma, pero no tenían que probar que esa teoría era cierta, ¿sí? Eso es especulativo. O sea, se ponen a pensar, elaboraban su teoría, no cualquiera podía elaborar su teoría, ¿no? De lo que es el hombre, o de lo que es el alma, o de lo que es la relación entre el espíritu y la materia. Bueno, no. Por eso nos da dos ejemplos, o dos filósofos muy conocidos, que son Platón y Aristóteles, que plantean cosas diferentes con respecto a la materia, o al espíritu y la materia, ¿no? O a la materia y la forma, dice Aristóteles. No tienen que saber las teorías, no me interesa que sepan las teorías, sí que son antecedentes, ¿sí? Que son antecedentes. ¿Qué estudiaban los filósofos? Bueno, estudiaban esto, ¿sí? Se preocupaban por esto, trataban de pensar cómo era esto cómo se relacionaba el alma con el cuerpo, si se quiere, ¿sí? En la cosmovisión que sigue, ¿sí? Que es la cristiana, cambia la concepción del hombre. ¿Por qué cambia? Porque esta cosmovisión, si ustedes ubican, no sé si ubican lo que es la Edad Antigua hasta la Edad Media es el momento en donde aparece la concepción cristiana, ¿no? En donde es una cosmovisión que se llama teocéntrica. Teo es Dios, ¿sí? Teo significa Dios. Entonces, todo gira en torno de Dios. ¿Han visto películas de historia ustedes? Historia antigua, en donde, digamos, la religión ocupa el lugar más importante dentro de la vida de las personas? Sí, me imagino que sí.
Si ven películas de la Edad Media, de los caballeros y todo eso, la iglesia siempre está metida ahí, ¿no? Siempre aparece, ¿sí? La iglesia tiene un poder. Bueno, pero porque en esa época lo esencial, digamos, era esta como visión. O sea, lo que le interesaba al ser humano en ese momento, o a toda la sociedad en ese momento, era tratar de entender qué pasaba con el alma, pero teniendo como idea previa, ¿no?, que el alma es algo religioso, ¿sí? No es el alma de los filósofos, ¿no? Los filósofos pensaban el alma de una manera. Los cristianos piensan el alma de otra manera, ¿sí?, relacionada a Dios, ¿sí? Había que buscar la salvación del alma, entonces se recurría a un montón de prácticas religiosas que tenían que ver con eso de conocer el alma. Bueno, se estudia desde ese lado, y la forma de conocerlo no es a través de la especulación, ¿sí? Fíjense que en todas las épocas hay como una concepción, ¿sí?, del hombre, una cosmovisión, y también hay una forma de conocer, ¿sí?, al hombre. Bueno, en esta época cristiana, la forma de conocer al hombre es a través de la fe, que no es lo mismo que conocerlo a partir de la especulación. ¿Por qué? Primero y principal porque la especulación, Platón podía ponerse a filosofar, pero otros anteriores también se pusieron a filosofar, y nadie les venía a decir, che, ¿qué estás pensando? O sí, pero no había problema con eso, ¿sí? Había escuelas de filósofos, pero no había problema, ¿sí? Cada uno podía tener como su sistema, de alguna manera, de pensamiento, y exponerlo ante otros y discutir. Con la iglesia no pasa lo mismo, porque hay una sola verdad. Bueno, depende de los testamentos y toda esa cuestión histórica también de la religión, pero digo, probablemente hay una verdad, no importa si es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, digo, una verdad que tiene que ver con un Dios. Y la verdad acerca del hombre, ¿dónde está? En una escritura. ¿Y cuál es? La Biblia. ¿Sí? Hablo de la religión cristiana, pero también estoy simplemente hablando del mundo occidental, ¿sí? Si nosotros nos vamos al mundo oriental, tenemos otras religiones, ¿sí? Pero digo, hablando del mundo occidental y de la psicología, ¿sí?, pasa esto, ¿sí? Pasa esto. Entonces, había una búsqueda de conocer el alma, pero ¿a través de qué? No a través de la especulación, sino a través de lo que decía la Biblia, de la palabra de Dios. Vamos a la iglesia, escuchemos lo que tiene que decir el cura, bueno, bla, 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 quien sea que esté ahí en ese lugar, el sacerdote, quien sea, y qué nos dice sobre el alma, ¿no? Y nos lee la Biblia. ¿Qué hacen en la iglesia? ¿Sí? Nos leen la Biblia. Lo que estoy diciendo que es otro tipo de conocimiento, ¿sí? De otro tipo de conceptualización del hombre. Ahora, ¿qué sucede con la religión? Bueno, hay algo que aparece en lo que sería ya la edad moderna, estamos hablando del siglo XIV, XV, XVI, en donde aparece lo que se llama una corriente de pensamiento que se llama iluminismo, ¿sí? O que también se denomina, en historia se denomina edad de las luces también. Y va a traer otra conceptualización diferente de lo que es el mundo, otra cosmovisión del mundo, diferente a la de la religión. ¿Cuál es esa concepción del mundo? Es la concepción, que costó mucho imponerla, ¿no?, en donde, o que se llama más bien, antropocéntrica. ¿Y qué significa antropo? Antropo es hombre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que antes, con la religión, pensábamos que el saber sobre el alma, el saber sobre el hombre, lo poseía Dios. Y nosotros tenemos que hacerle caso. Ahora, con el surgimiento del iluminismo, hay una confianza en que el hombre mismo tiene el poder de conocer el mundo, ¿sí? Y de conocerlo a través del razonamiento, de la razón, también, nuevamente, a través de la razón. Pero con una forma de conocer, un método de conocimiento diferente al de los filósofos, ¿sí?
¿Qué es lo que sucede? Se empieza a confiar en la posibilidad que tiene el hombre, ¿sí? En la capacidad que tiene el hombre de razonamiento, de entender las cosas. ¿Sí? Ahí es donde empiezan a surgir lo que se llaman las ciencias experimentales. ¿Sí? ¿Qué son las ciencias experimentales? Son ciencias que no son igual, que se diferencian de la filosofía. ¿Por qué? Porque tienen un método para conocer, que se llama método experimental. ¿Sí? Ese método para conocer, como el nombre lo dice, ¿sí? Se trata de recurrir a experimentos para probar mis teorías, ¿sí? O las teorías o los conocimientos que yo, o las hipótesis que yo pongo a prueba. ¿Qué quiere decir eso? Les da un ejemplo ahí de la balística, ¿no? Les da un ejemplo de la física. No sé, sí, de la física no sé. Digo, plantea un ejemplo en donde lo que se hace es hipotetizar algo. ¿Saben lo que es una hipótesis? Hipotetizar es, yo no sé si algo es verdad o no, pero digo, bueno, me la juego por esto, pienso que es así. Entonces, el método experimental, estas ciencias experimentales, lo que promulgaban, lo que querían que sucediera, era que ese conocimiento, esa teoría que a mí se me ocurre, la tengo que ir a probar en la verdad. Tengo que ir a probarla en la realidad, a ver si sucede de esa manera o no. ¿Sí? Entonces, no es como la filosofía un conocimiento que es subjetivo, que es lo que se me ocurre a mí. Tengo una teoría y no tengo que probársela a nadie. Bueno, nos están quedando 10 minutos. Por ahí podemos seguir con la reunión, mando otra reunión y seguimos. La cuestión, digo, les decía, no es un conocimiento de tipo subjetivo, ¿sí? O especulativo como el de los filósofos, sino que es un conocimiento que se pretende o quiere que sean, o quiere que sea objetivo. ¿Qué significa un conocimiento objetivo? Que ese conocimiento yo lo puedo probar, y te lo puedo probar a vos, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y al otro. ¿Sí? Que todos podemos comprobar, ¿sí? Que ese conocimiento es verdadero. ¿Sí? Para eso estaban los experimentos, por eso se trataba de un método experimental. Tengo que experimentar con esto y ver si, no sé, si se comprueba o no lo que yo estoy planteando. Se me ocurre una pavada, ¿no? Un ejemplo pavo, medio pavo, pero digo, cada vez que yo observo la realidad, ¿no? Y digo, bueno, cada vez que, no sé, hay marchas, ¿sí? Sea de cualquier partido político, siempre hay destrozos, siempre quedan destrozos, ¿sí? Entonces yo tengo que ir a probar eso que estoy diciendo. Mi teoría es esa, ponele, mi hipótesis es esa, ¿no? Pero no alcanza con decir eso, porque si no, eso es un prejuicio. Para el método experimental hay que ir a probar esa teoría mía. ¿Cómo haría yo? Y tengo que diseñar un experimento. ¿Y qué experimento puedo diseñar? Y no sé, voy a todas las marchas y veo, o leo los diarios y veo, a ver si en cada una de las marchas que existen hay destrozos. ¿Sí? Y ahí voy probando, ¿sí? Porque no lo puedo ver yo solamente, no se me ocurre a mí, sino que a otro le digo, mirá, fíjate que acá, y acá, siempre hubo destrozos. No sé, digo. Es un ejemplo que se me ocurre, digo. Pero es una forma de conocimiento que requiere eso, que requiere que yo vaya a comprobar si lo que yo digo es verdad o no. ¿Sí? Hasta ahí las tres cosmovisiones que vimos. ¿Alguien me quiere preguntar algo? No. ¿Se entendió, Fer? Bueno, hasta ahí las tres cosmovisiones que vimos, ¿sí? Pero hay un pequeño detalle, ¿sí? Que es muy importante para la psicología, que es la aparición de un filósofo, ¿sí? En la modernidad, o sea, en esta etapa en donde empiezan a surgir las ciencias experimentales. También desde la filosofía hay un autor, hay un filósofo, que propone
una teoría filosófica que a la vez le sirve también y se engancha un poco, ¿sí?, con estas ciencias experimentales que van surgiendo. Es más, de hecho, creo que la modernidad muchas veces se relaciona al trabajo filosófico o a la teoría, el sistema filosófico de este autor. Este autor es René Descartes, ¿sí? No sé si lo han sentido nombrar, pero su frase más conocida, su frase más conocida por la que se le conoce es pienso, luego existo, ¿sí? Que eso tiene todo un entramado de por qué llega a eso Descartes, a esa frase tan que uno dice, bueno, pienso, luego existo, ¿qué mierda me quiere decir? Bueno, a ver, no tendría que haber dicho mierda, bueno. Descartes lo que plantea, ¿sí? Ustedes verán ahí que dice, bueno, Descartes plantea un dualismo, llega a un dualismo. ¿Qué es un dualismo? Dúo es de dos, ¿sí? Él dice que a través él realiza como unas meditaciones metafísicas, él se separa del mundo, bueno, se va no sé a dónde, a una cabaña, me parece, y se pone a pensar ahí él solo, y empieza a pensar que necesita encontrar, digamos, algo de lo que no pueda dudar, ¿sí? Empieza a dudar de la religión, empieza a dudar de todo, de un montón de cosas, de los sentidos, porque dice, no me puedo fiar de las cosas que me engañen, ¿sí? Los sentidos a veces me engañan, y la religión no tengo prueba de que existe Dios o no existe Dios. Bueno, la cuestión es que él empieza a dudar de todo, empieza a dudar de los sueños, empieza a dudar de si está viviendo este momento o no, si está metido en un sueño. Bueno, se delira un montón, pero la cuestión es que empieza como a poner en duda todos los conocimientos. Hasta que llega a un punto, ¿sí?, en donde dice que no puede dudar, ¿sí?, que hay una verdad de la que él no puede dudar. Y la verdad es la siguiente, él dice, si yo estoy dudando, es porque pienso. ¿Sí? De lo que no puedo dudar es de que estoy dudando. ¿Sí? Si dudo de todo, pero de lo que no puedo dudar es de que estoy dudando, y por lo tanto estoy pensando. Soy una sustancia que piensa. ¿Sí? Y ahí él es que establece que existe una sustancia que piensa, o sea, dijimos que el dualismo implica dos cosas, ¿no? Dos cosas. Una de las que implica, para él, ese dualismo, es esto, es que él, como hombre, ¿sí?, es una sustancia que piensa. ¿Sí? ¿Qué consecuencias tiene para la psicología esto? Bueno, que si nosotros pensamos, el objeto de estudio de la psicología es la conciencia. ¿Sí? La conciencia es esto, esta sustancia pensante. ¿Sí? Pero Descartes va a decir otra cosa, no solo existe, hace un rodeo, ¿no?, y llega a esto de que no solo existen sustancias pensantes, ¿sí?, como las mentes, sino que también existen sustancias extensas. ¿Qué son sustancias extensas? Sustancias que ocupan un lugar, cuerpos que ocupan un lugar en el espacio. ¿Sí? Entonces, el ser humano es tanto una sustancia pensante como una sustancia extensa, porque tiene un cuerpo. ¿Sí? Ahí está, si se remontan a la filosofía que les decía anteriormente, Platón y Aristóteles también, ven el tema del espíritu y la materia, ¿sí? Pero Descartes dice, hay dos sustancias que existen. Una es sustancia pensante y otra es sustancia extensa. Y clasifica el mundo en eso, ¿no? Esas son las certezas a las que él llega. ¿Esto por qué es importante? Porque tiene una repercusión para la psicología. Porque la psicología venía siendo, sí, el estudio del alma, muy lindo el estudio del alma. A partir de Descartes, ¿sí?, pasa a ser, cambia el objeto de estudio, si se quiere, de la psicología, y pasa a ser la conciencia el objeto de estudio. ¿Sí? Esta sustancia pensante. Ahora, Descartes no solo establece estas dos sustancias, ¿sí?, este dualismo,
ontológico, ¿sí? Existen dos sustancias, sino que además dice que la forma de conocer a una sustancia como a otra son distintas. ¿Sí? Y nos va a decir que, voy a tratar de ser exacto en lo que digo, no voy a ser exacto porque no tengo. Sí. La forma de conocer una de esas sustancias, que es la sustancia extensa, ¿sí? Es a través de los sentidos. ¿Sí? Yo, a las cosas que existen en el mundo, inclusive en mi cuerpo, lo capto a partir de los sentidos. Lo veo, lo toco, lo huelo, bueno, etcétera. ¿Sí? El ser humano tiene una parte que es el cuerpo. ¿Cómo se conoce el cuerpo? Y él dice que el cuerpo se conoce a partir de un modelo que es mecánico, organicista y biológico. ¿Sí? Entonces, la forma en que yo tengo de conocer el cuerpo, ¿sí? El ser humano es cuerpo, el hombre es cuerpo. La forma que tengo de conocerlo y es a través de ¿qué? Y de las ciencias biológicas, de la medicina, ¿no? De ciencias que postulan, digamos, al ser humano o al organismo del ser humano como eso, como un organismo. ¿Sí? Hasta ahí, bien, ¿no? Porque, bueno, podemos conocer al hombre y su cuerpo, pero el objeto de estudio de la psicología no es el cuerpo. ¿Qué es? Es lo otro. Es la sustancia pensante. ¿Y cómo se conoce la sustancia pensante? Porque el cuerpo... Fer, disculpa que te moleste.